Es el Señor. Gracias, Señor. Vamos a buscar un momento en la palabra. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres para tu pueblo hoy? Y el Señor es muy especial. Vamos a leer un momento Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, verso 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dile a la persona que está a tu lado, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a Mateo capítulo 10 a partir del verso 5. Aleluya. Y dice la palabra, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dile a la persona que está a tu lado, el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti dándote gracias. Gracias por tu palabra, palabra eterna, palabra que no vuelve a ti vacía, palabra que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Padre, recibimos tu palabra con mansedumbre, recibimos tu palabra con fe, creyendo que esta tu palabra, amado Dios, va a dar el fruto esperado, va a dar el fruto, Señor, que tú ya determinaste que dé en cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Dile a la persona que está a tu lado, el reino de los cielos se ha acercado. Se pueden sentar. Qué bueno es el Señor. Una de las cosas que pone a pensar cuando el Señor dice el reino de los cielos se ha acercado, y la primera vez que lo vemos es cuando Juan el Bautista lo dice en el mismo Mateo capítulo 3 verso 2, y luego Jesús lo vuelve y lo dice, y luego Él nos indica y nos comanda a que nosotros cuando vayamos a predicar digamos, el reino de los cielos se ha acercado. Y yo buscaba el significado de reino. ¿Qué significa reino? El reino es un lugar de dominio, es un lugar comandado por un rey. Entonces, cuando nosotros decimos que el reino, y cuando pedimos que el reino de los cielos se acerque, estamos diciendo al rey que venga. Cuando nosotros decimos que venga tu reino, le estamos diciendo ven. Y es interesante cómo el Señor indica cuando le piden y le preguntan cómo debemos orar, Él les dice, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesucristo nos dejó instrucciones de que pidiésemos que venga su reino. Ahora, eso quiere decir que es importante. Es importante que nosotros pidamos que venga el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa que el reino de Dios esté en medio de nosotros? Yo quiero que tú le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿qué significa para ti que el reino de los cielos esté en medio de nosotros? Ahora, ¿por qué yo te digo, pregúntale a la persona que está a tu lado? Porque es algo que nosotros necesitamos preguntarnos. Porque cuando tenemos la pregunta y luego tenemos la respuesta, no se nos va a olvidar.
Y una de las cosas que yo le pedí al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres? Porque palabra hay bastante. Tenemos palabra. Pero ¿qué estamos haciendo con la palabra que tenemos? Entonces, cuando nosotros pedimos que venga el reino, nosotros estamos pidiendo que toda la manifestación del reino de los cielos se active en el lugar donde nosotros estamos. Y nosotros necesitamos caminar bajo la estructura y la atmósfera de la presencia del Señor. Porque ciertamente Jesús dijo, nada podéis hacer sin mí. Sin mí nada podéis hacer. Y a nosotros se nos olvida y caminamos como que si fuésemos dueños de nuestras vidas y dueños de lo que tenemos, y nosotros no somos dueños de nada. Porque sin el Señor nada podemos hacer. Y una de las cosas que el Señor ministraba a mi espíritu es que necesitamos entender que el plan de Dios es perfecto. Y Él dice, cuando Él dice, digan que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué comanda? Que sanemos a los enfermos. Es decir, que el Señor no quiere que nadie esté enfermo. Pero ha venido una estructura mental que dice, bueno, es la voluntad de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, no es la voluntad de Dios la enfermedad. Dice, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. En nuestras vidas se tiene que manifestar sí o sí la sanidad, que donde nosotros lleguemos los demonios se tienen que ir. Si alguien está muerto, tiene que resucitar. Hello. Porque nosotros necesitamos creerle a Dios que su palabra es verdad. Yo siempre le decía a los muchachos en la iglesia allá en Venezuela, si nosotros no creemos y no accionamos, estamos poniendo en duda el poder que tiene el Espíritu Santo a través de nosotros. Dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? La pregunta es, ¿estamos impactando en los lugares donde Dios nos lleva? ¿Estamos cambiando la atmósfera? ¿Estamos cambiando las situaciones? ¿Estamos demostrando que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que todo lo puede? Y yo le decía al Señor, hoy es un día profético, se llama Viernes Profético. Dile a la persona que está a tu lado, hoy es Viernes Profético. Ahora, yo quiero que tú le digas al Señor, háblame, Señor. Porque nosotros necesitamos que Dios nos hable. Pero la única manera que Él nos va a hablar es que nosotros le digamos, Señor, háblame. Pero no solamente háblame, sino que tenemos que prestar oído a lo que Él va a decir. Y no solamente vamos a prestar oído a lo que Él va a decir, sino que tenemos que tener la disposición de obedecer lo que Él va a decir. Y cuando yo le pedí al Señor qué traer hoy, después les digo qué pasó. El Señor me paseó por muchos versículos en la palabra. Y una de las cosas que el Señor me hacía entender es, en el principio el Señor estableció leyes, decretos, mandamientos, ordenanzas, desde el principio. Y es interesante que el mismo Señor coloca en el huerto del Edén el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él mismo lo coloca, o sea que no podemos decir que fue el enemigo, no, Dios lo colocó. Ahora, ¿por qué lo colocó? Porque el Señor nos creó y nos dio libre albedrío. O sea, el Señor no quiere que nosotros seamos robots, sino que nosotros decidamos, y Él quiere que decidamos por Él. Y cuando el hombre cae, lo impactante que dice Génesis 4, dice que él fue sacado y el Señor dice,
he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. No vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Wow. Dice la palabra que el Señor puso una espada para impedir que el hombre, porque conocía el camino, llegase al árbol de la vida. Y cuando el Señor me ministraba esa palabra, Él lo que me hacía entender es, en aquel entonces, el hombre tenía libre acceso, conocía el camino al árbol de la vida. Pero por la desobediencia se le negó el acceso. Y hoy día tenemos acceso a través del camino que se llama Jesús. Porque dice la palabra, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y nosotros necesitamos entender que cuando estamos en los caminos del Señor, cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, estamos aceptando la vida. Y tenemos el camino porque Él es el camino. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos viviendo esa vida en abundancia que Él vino a dar? Porque dice la palabra, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos viviendo la vida en abundancia? Porque la vida en abundancia no es lo material, porque a veces se quiere creer que la abundancia es lo físico, lo material. No, la abundancia es la paz. La abundancia es que nosotros podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer y gozarnos en Él. Esa es la abundancia. Nosotros necesitamos entender que Dios no nos trajo para que nosotros estemos sufriendo. Una vez el Señor yo miraba una situación y yo le decía, Dios mío, pero si se le dice no te metas por aquí, pero igualito se mete. Y yo decía, yo no entiendo. Y la persona venía y me decía, pastora, lo que pasa, tuve 2 horas hablando con ella, hasta las 12 de la noche. Y a los 2 días hizo todo lo contrario. Yo decía, Señor, no entiendo. ¿Y sabes lo que el Señor me dijo? Está programada para sufrir. Entonces nosotros necesitamos entendernos, tomar un momento, detenernos y evaluar qué estamos haciendo. Hay patrones, hay ciclos que se repiten. A veces nosotros tenemos algo y decimos, no, es que es así porque es la voluntad de Dios. Realmente, les voy a contar algo. Allá en Venezuela, nosotros tenemos cerca de donde nosotros vivimos, en un aeropuerto que queda a 1 hora, casi como 1 hora. Y nosotros teníamos que viajar a Trinidad porque había fallecido un familiar. Entonces, justo para esa fecha había un torneo que tenían una necesidad de una visa especial y no nos habían dicho nada. Yo viajo con mi mamá, vamos al aeropuerto más cercano, que es de una ciudad, teníamos que tomar el avión para otra ciudad, para luego tomar otro avión para ir a Trinidad. Bueno, nosotros llegamos, tomamos el primer avión, llegamos al segundo lugar. Cuando llegamos nos dicen, no, ustedes no pueden viajar. Yo, ¿what? No, ustedes no pueden viajar porque no tienen visa. Yo digo, ¿visa? Si nosotros no necesitamos visa para ir a Trinidad. No, es un visado especial. Bueno, a mí casi que me da algo. Y a mi mamá más porque era su hermano que había fallecido. A todas estas, a cuento corto, nos tuvimos que regresar. Fuimos a la agencia de viaje y le digo a la chica, tú vendes boletos, tú tienes que saber los requerimientos. Y ella dice, no, pero es que como ustedes siempre han viajado, yo nunca pensé que no tenían la visa. Yo digo, no, tú no tienes que pensar, tú tienes que preguntar, porque ese es tu trabajo. Anyway, ella nos reembolsa el dinero porque ellos reconocieron que sí, que habían fallado y llegaron a un acuerdo, ok, le vamos a hacer otra reserva.
Cuando hacen la nueva reserva, nos vamos otra vez a la ciudad, tomamos el avión, llegamos al sitio donde tenemos que tomar el avión internacional y cuando ya yo voy a chequear me dicen, no, ya no hay cupo, se llenaron los asientos. Entonces, mi mamá la chequean, pero a mí no. Bueno, mi mamá está llorando, yo estoy llorando y yo le decía, mamá, no, mamá, andate tranquila, le pedí a un señor, mira, atiende a mi mamá, esté con ella hasta que llegue allá, bueno, todo el cuento. Yo estoy en el aeropuerto y la chica de la línea aérea le dice a la de la otra línea, por favor, cuando vayas a chequear, chequea a ella primero, porque ella se tiene que ir. Y yo dije, bueno, y yo estoy esperando, cuando llega el momento de chequeo, que ya la muchacha me hace, ven, cuando yo voy a caminar, llega un señor así, corriendo, con un ticket en la mano. Bueno, ese señor tenía 21 puestos. Cuando terminaron de chequearlo, me dijeron, no quedó puesto. Entonces, digo todo esto para contarles esto. Yo me derribé porque yo empecé a llorar. Yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y luego yo dije esto en mi mente. Yo dije, bueno, no es tu voluntad, Señor, que yo vaya. Tomo el teléfono, llamo a mi primo que vive en esa ciudad y le cuento, y le digo, mira, no, estoy acá. Me dice, no, prima, vente para la casa. Cuando yo agarro la maleta que voy a salir del aeropuerto, el Señor me dice, ¿y tú para dónde vas? ¿Por qué tú le pones sello a las cosas y dices que es mi voluntad? Eso a mí me impactó. Yo iba a cruzar la puerta y yo no salí, yo me quedé parada y yo dije, ok. Busqué otra línea aérea, pregunté, ¿tienen vuelo? Sí. ¿A qué hora sale? A tal hora. Compré el tiquete y me fui. Aprendizaje. No todo lo que pasa nos tenemos que quedar y decir, no, era la voluntad de Dios. Porque a todo le ponemos el sello de que no, bueno, el Señor no quería. Necesitamos despertar en nuestro discernimiento para realmente saber qué es lo que el Señor realmente quiere. Porque vamos a tener oposición. La única manera que nosotros nos vamos a desarrollar y vamos a crear esa fuerza es con la oposición. Si todo se da fácil, entonces no nos vamos a entrenar. Y el Señor nos está entrenando. El Señor nos está entrenando. Cuando nosotros estamos en la casa, ya llámese esposa, hijos o hermanos, la situación que tengamos, cuando pasa una situación, el Señor nos está entrenando. Aunque no lo queramos creer, no lo queramos aceptar, el Señor nos está entrenando. Porque Él no nos va a entregar cosas mayores en las manos si nosotros no tenemos la capacidad ni el carácter para poderlo tener. Y nosotros necesitamos saber lo que tenemos y usar lo que tenemos. Nosotros no podemos dejar que otro venga a decirnos lo grande que es su Dios, que sabemos nosotros que no lo es. Cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que es mucho más grande y que puede hacer mayores cosas. Amén. Y cuento esto. Hay un chico de la iglesia, él llega y dice, ay, pastora, fui al médico y me chequearon y tengo una hernia. Y él contento porque tenía una hernia. Y me dice, ¿y me van a operar? Y yo, sí. Me dice, sí, tengo que hacerme los exámenes y me van a operar. Yo lo miré y yo dije, ¿y qué le pasó? Entonces el pastor, él me dice eso un miércoles y el domingo, justo yo me siento al lado de él. Y el pastor dice, ora por la persona que está a tu lado. Y yo le puse la mano, Padre, en el nombre de Jesús, ninguna marca del enemigo lo va a tocar. Y eso fue toda la oración. Él va al médico, él se hace todos los exámenes, está happy. Yo no entendí, pero él estaba muy feliz. Él va al médico, lleva los exámenes y cuando lo examina, antes de hacerle la operación, le dice, tú no tienes nada.
Y él le dice, no, doctor, sí, yo. Entonces, porque él nos está contando, él dice, no, y yo le decía al doctor, no, sí, doctor, yo tenía una hernia, ¿se acuerda? Le dice, tú no tienes nada. Ahora, si tú quieres que yo te opere, pero vas a quedar mal. Bueno, salió corriendo. Ahora, ¿por qué cuento esto? Nosotros tenemos la autoridad para quebrantar, para anular, pero no siempre la oración va a ser como la tradicional. Señor, sana. No. Yo entendí por el Espíritu que el enemigo quiere poner marca en el cuerpo. Y una de las marcas se pone cuando te operan. Porque cuando te pican, derrama sangre. Un día yo le decía al Señor, dentro de la línea familiar, yo digo, ¿de dónde saqué yo? Me hicieron una operación de esto, una operación de aquello. Ya llevaba 3 operaciones. Y yo dije, bueno, mi mamá nunca la han operado, mi abuelita nunca la operaron. ¿Y a mí por qué me operan? Y el Señor me recordó. Me dice, ¿no te acuerdas? Me hicieron una operación ambulatoria. Y ahí se abrió la puerta. Yo dije, no, ya. Entonces, estamos siendo entrenados. Dile a la persona que está a tu lado, está siendo entrenada. Estamos siendo entrenados ¿para qué? Para conquistar, para demostrar que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, donde quiera que nosotros vayamos, tiene que venir la manifestación del reino. ¿Y saben cómo el Señor me mostró? Y para mí fue impactante. El Señor me dijo, cuando tú declaras que el reino de los cielos se ha acercado, es cuando todo el ejército de los cielos viene detrás de ti. Y cuando todo el ejército del cielo viene detrás de mí, cosas tienen que suceder. Y eso es para cada uno de nosotros. O sea, nosotros no nos podemos sentar y ver cómo el enemigo hace y deshace a nuestro alrededor y nosotros, bueno, es que tocó. No tocó. Yo recuerdo en una oportunidad, yo estoy en mi casa, había una situación y el Espíritu Santo me mostró que iba a haber un conflicto. Y yo, bueno, yo seguí, viene un conflicto. Y me dice, ¿y tú no vas a hacer nada? Y en ese momento yo empecé, Padre, en el nombre de Jesús, oré y no, el conflicto y la situación no se presentó. Pero nosotros necesitamos accionar. Dile a la persona que está a tu lado, acciona. Ahora, ¿cuál es la trampa de las tinieblas? Debilitarnos. Ay, es que tú sabes. Entonces nos debilitamos físicamente, mentalmente y en la fe. Necesitamos accionar. Necesitamos nosotros mismos levantarnos, mirarnos en el espejo y decir, tú sí puedes. Vamos, levántate. Tenemos que hacer el ejercicio, porque nadie va a venir a decirnos, mira, ven, levántate. No, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Porque tú le dices a alguien, bueno, tú sabes qué me está pasando. Ay, sí, mija, tú no sabes. Entonces, lejos de levantarte, entonces los dos terminan llorando. Y empeora la situación. Yo recuerdo, y yo le decía a mi esposo en estos días, yo le digo, wow, Dios es demasiado bello. Yo metí algo en el horno, señores. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de sacarlo, yo me pongo el guante, lo saco, pero esta mano se la puse abajo. Come on. Pero inmediatamente en lo que lo puse, yo dije, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. En serio, yo dije, no pasó nada, no pasó nada y no pasó nada. Cuando yo me vi la mano, no pasó nada. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje? Que nosotros somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor porque lo decimos. Si yo hubiese dicho, me quemé, cuéntenlo, porque eran todos estos dedos que yo le puse a la bandeja. Una bandeja que estaba en el horno a 300 y pico.
Entonces nosotros tenemos poder y autoridad para cambiar la atmósfera, para cambiar la situación, para crear las cosas a nuestro alrededor. Nosotros podemos decirle al cielo cuando quiere llover, no vas a llover y no llueve. Se lo digo con certeza. Y yo sé que la pastora también ha tenido la experiencia. Tormenta que tú le dices para y para. ¿Pero por qué? Porque tenemos la certeza de lo que Dios nos ha dado y qué podemos hacer con lo que Él nos ha dado. La palabra de Dios dice lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. ¿Qué estamos haciendo con ello? Tenemos que accionar. Nosotros tenemos que cambiar la atmósfera donde nosotros vivimos. Tenemos que cambiar la atmósfera donde trabajamos. Algo tiene que suceder. Amén o ay, ay, ay. Nosotros tenemos un lema, mi esposo y yo. Allá en Venezuela hay muchas calles dañadas. Y nosotros empezamos, cada vez que pasábamos, nosotros te vemos arreglado, te vemos acomodado, te vemos bien. Y pasamos y la calle desastrosa, pero no, te vemos acomodado y te vemos bien. No pasa ni unas 2 semanas y cuando volvemos a pasar, la han acomodado. Y hemos tenido testimonio de gente que dice, wow, si eso tenía años que estaba abandonado y no lo habían acomodado. Nosotros estábamos así, las primeras veces estábamos así como que, wow. O sea. Bueno, estábamos en Colombia y unos amigos nos pidieron que los ayudáramos a mudar. Y cuando llegamos al edificio había 2 huecos. Cuando nos fuimos a bajar del carro, mi esposo casi cae en uno. Y él le dijo, en el nombre de Jesús te cierran. Y bueno, subimos las cosas. Y a los 2 días la muchacha llama y dice, hermano, taparon el hueco, pero no oró por el otro no lo taparon. Y eso fue el tema porque fue impactante. O sea, y ellos quedaron sorprendidos porque taparon uno, pero el otro no. O sea, y uno dice, ya va, espérate, estaban los 2 huecos allí, ¿por qué tapan uno solo? Por la declaración de la palabra. O sea, tenemos autoridad. Y yo lo que creo que Dios quiere hacer con nosotros, con los que están viendo en las redes, con nuestra familia, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, es revolucionarnos de tal manera que nosotros empecemos a cambiar la atmósfera. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, la manera de hablar, la manera de que vemos las cosas. No importa cuán difícil sea la situación, no lo digas. No lo digas. Ese es nuestro error. Somos muy rápidos para decir. No importa cuán feo, nada, no lo digas. Dile a la persona que está a tu lado, no lo digas. Y sé que no es fácil. Yo recuerdo una persona me dijo, ay, pero es que si me duele y digo que no me duele, estoy mintiendo. Yo le digo, no, tú estás mintiendo si dices que te duele. Porque el Señor dice en su palabra que por su llaga fuimos curados. Entonces, si tú dices que te duele, ahí sí estás mintiendo. Pero ¿qué es lo que el enemigo nos quiere hacer creer? Que estamos mal, que a mí me hace falta. Y dice la palabra que nosotros estamos completos en Él. En una oportunidad, una hermana, yo no sabía, en la iglesia yo me senté en la 3ª fila y yo dije, ay, aquí yo voy a disfrutar la adoración. Y el Señor me dijo, no. Y entonces me pone a interceder por la hermana que está adelante. Y yo me acerco, le pongo la mano en el hombro y ella no habla inglés. Y yo le dije nada más, behold. Y más nada, y yo después seguí adorando. Cuando termina, mi mamá pasa, da un testimonio y la hermana se para y dice, nadie sabía, pero yo había ido al médico y le habían diagnosticado principios a cáncer, pero no sabían qué grado, y ella tenía que ir a buscar los resultados. Y ella dice que en el momento que yo le pongo la mano y dije lo que dije, que ella no entendió qué era, ella sintió algo.
Cuando ella va al médico, que busca los resultados, no tenía nada. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos pone a hacer. Así decir algo que tú no tiene sentido, dilo. Hacer algo que no tiene sentido, hazlo. Porque es el Señor, no somos nosotros. Y cuando el Señor me daba lo del reino y me decía toda la estructura que tiene el reino, es interesante porque a veces cuando no vemos qué cosas se dan, porque yo sé que muchos que estamos aquí hemos orado, hemos clamado, hemos gritado y como que nada pasa, todo está igual. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que cuando tú oras, cuando tú ayunas, tú vigilas y todavía sigue igual, hay un derecho legal. ¿Cómo quitamos los derechos legales? Primero, tenemos que evaluarnos nosotros y ver si nosotros hemos dado un derecho. Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego nos dice, no deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que nosotros le podemos dar lugar. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado y me decía claramente, me dice, el enemigo, él está ahí para hacer lo que él tiene que hacer. Haz tú lo que tú tienes que hacer, me dijo. Y lo que él hace, así me dijo el Señor, y lo que él hace, lo hace bien. Y si nosotros nos detenemos a analizar y a pensar, realmente el enemigo lo que él hace, lo hace bien, porque él está ahí para hacer eso. Porque él es instrumento en las manos del Señor. Él no puede hacer nada que Dios no le permita que él haga. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos conquistando? ¿Estamos rescatando lo que tenemos que rescatar? ¿Estamos sanando a los que tienen que ser sanados? ¿Están siendo liberados los que tienen que ser liberados? Allá en la casa hay una situación muy interesante, la voy a resumir, pero había un ruido que continuamente me despertaba a las 2, a las 3 de la mañana, pero ese ruido no era normal. Y el ruido podían ser dos cosas, o el viento que movía la rama o alguien que movía que se quería meter. Y eso me disparaba de la cama y yo empezaba a orar. Pero cuando yo empezaba a orar, yo me reía porque yo le decía al Señor, wow, tú tienes una manera muy especial de despertarme. Y yo comenzaba a orar, pero en el momento que yo comenzaba a orar, el Señor me cambiaba la oración. Y yo entonces empezaba a orar por los de la calle, por los vecinos. Y yo decía, y al sonido de mi voz, todo el que me escuche se arrepiente. Y yo empezaba a hacer aquello y tal. Bueno, un buen día, uno de los chicos que va a la iglesia, que vive al frente, me dice, ay, pastora, ¿cómo está? Yo le digo, bien. Me dice, ay, pastora, yo la oigo a usted toda la noche. Yo dije, Dios mío, así de duro estaba orando yo. Porque él vive al frente y yo estaba orando en la parte de atrás. Pero ve lo que él me dice, pastora, ¿usted no se ha dado cuenta de que los muchachos que estaban de mala conducta en esa calle ya no están? El Señor limpió la calle. Entonces Dios tiene una manera muy especial de llamar nuestra atención. Pero muchas veces nosotros nos centramos en nuestro problema, nos centramos en la situación. Necesitamos desconectarnos de nosotros mismos y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por quién tú quieres que yo interceda? ¿Por qué tú me haces ver esto que está pasando? Muchas veces vemos cosas en personas y no es para que se lo vayamos a decir, sino es que es para que oremos por la persona. Necesitamos crecer y madurar en la manifestación de los dones que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que el Señor me enseñaba en su palabra es ese derecho que tenemos nosotros de ir y presentarnos delante de Él y hacerle petición como juez. Pero no sé cuánto tiempo tengo. Ok. Entonces,
una de las cosas que el Señor me mostraba es que nosotros tenemos el derecho legal de acercarnos a Él como juez. Tenemos el derecho de acercarnos a Él como padre, como hijos que somos. Tenemos el derecho de acercarnos a Él como amigo, porque Él nos ha llamado como amigos, nos llama hijos y nos ha dado la herramienta para acercarnos a Él como juez. Entonces, si nosotros vemos que hay situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, que no se arregla, es porque hay un derecho legal. Y ese derecho legal, el único que lo puede ventilar es un juez. En mi casa pasó una situación y mi mamá tuvo que ir de emergencia al hospital. Nosotros pensamos que la perdíamos. Y me acuerdo que cuando íbamos camino al hospital, mi esposo le pone la mano en la cabeza, ora por ella. Llegamos al hospital, la atienden y yo, como el médico que la estaba atendiendo congregaba en la iglesia, yo me acosté con ella en la camilla. Pero mientras yo estoy en la camilla, el Señor me trae a memoria patrones. Y yo le digo, mamá, hay algo que tú estás repitiendo que hace que pasen cosas. Yo creo que vamos a llevar esto al tribunal, le digo yo a mi mamá. Y mi mamá, yo no le expliqué mucho porque eso tenía que ser rápido. Y le dije, repite conmigo. Repetimos, lo llevamos al tribunal y yo le decía, mamá, no te duermas, porque el golpe que se dio fue fuerte. Y mi mamá me dice después en la mañana, bueno, tú te dormiste. Y yo estaba toda la noche tratando de que ella no se durmiera y la que se durmió fui yo, pero ella no se durmió en toda la noche. En la mañana, cuando le hacen los exámenes, le dan de alta. Dijeron, usted no tiene nada. Ahora, ¿por qué digo esto? El enemigo aprovecha los derechos legales para poner aún enfermedades, para crear situaciones. Y cuando nosotros quebrantamos eso, inmediatamente, pero fue inmediatamente, la atmósfera alrededor de mi mamá y aún de las situaciones que estaban pasando cambiaron. Como lo que tengo son 5 minutos, le damos gracias al Señor porque sé que lo que Él está haciendo y lo que va a continuar a hacer va a impactar sus vidas de una manera muy especial. 5 más. Ok. Entonces, yo quiero darles unas herramientas y lo vamos a poner en práctica ahorita. Y es primero, vamos a tomarnos un tiempo y yo quiero que ustedes lo vamos a hacer acá y después lo siguen haciendo en su casa. Van a tomarse el tiempo para que el Espíritu Santo les muestre qué patrones se han cumplido en su casa, en su vida. Por ejemplo, hay patrones, mujeres solas, familias quebrantadas, miseria o que nadie se gradúa, cosas, patrones que se cumplen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si hay un patrón, entonces vamos a pedirle al Señor que muestre dónde entró el derecho legal. El Señor lo va a mostrar. Y lo más lindo de esto es que es sencillo, porque dice la palabra que tenemos a Jesús como abogado. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado, y yo creo que en vano no estudié la carrera, es que cuando tú le das tu caso a un abogado, tú se lo entregas y tú no haces más nada. ¿Ok? Entonces, cuando usted se lo entrega a Jesús como su abogado, usted se queda tranquilo a esperar que Él ventile su causa. Porque cuando nosotros le entregamos un caso a un abogado, nosotros no vamos al juez, mire, señor juez, y el abogado vino, ¿y cómo está mi caso, señor juez? No, nosotros esperamos que el juez ventile la causa. Y luego el abogado nos dice, ganamos. Digan amén. Porque eso es lo que queremos. Amén.